Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y hoy vamos a hablar de libros de no ficción. Hace unos días me surgió la idea de hacer un video de este estilo. En realidad en un principio pensé hacer solamente como un top 5 de mis recomendaciones de no ficción o algo por el estilo, pero después me fui dando cuenta que en realidad quiero hablar un poco más extensamente del tema. No sé, me gustaría también saber su opinión al respecto, la opinión de ustedes. Entonces se me ocurrió hacerlo como un poco más extenso y dividirlo por partes. Bueno, en un principio les quiero comentar brevemente de qué es la no ficción y por qué para mí es importante leerla. Y después también les voy a dar algunas recomendaciones de mis libros preferidos de esta categoría. Y al final les quiero comentar varios de los libros que tengo pendientes, así como más en la mira que tengo ganas de leer de esta categoría, por supuesto. Los libros de no ficción, que ya su nombre nos indica un negativo, o sea, nos indica lo que no son, que es que no son de ficción. Bueno, esto quiere decir que al momento de leerlos, el lector acepta que todo lo que el autor expone o explica o cuenta son hechos verídicos o son cosas que pasaron o por lo menos cosas que el autor considera verdaderas o considera que son la verdad o que así sucedieron. Dentro de la categoría de no ficción es una categoría enorme porque entran un montón de géneros, tanto como en la categoría de ficción también pasa, y obviamente sería imposible nombrarlos a todos, pero para que se den una idea, en la categoría de no ficción se incluyen libros como por ejemplo biografías, autobiografías, memorias, divulgación científica, libros académicos, testimonios, crónicas, libros periodísticos, libros de autoayuda. Bueno, y la lista sigue y sigue, pero esos creo que por ahí son como los que más se conocen dentro del género. En mi opinión y experiencia personal, creo que es muy importante y muy interesante leer no ficción, porque creo que nos ayuda a ponernos en la piel de personas o en situaciones, en lugares, en países, en conflictos, que de otra manera probablemente no tendríamos manera de acercarnos o de tener un testimonio de primera mano o de sentir que realmente conocemos la situación. Y también con los libros de no ficción creo que aprendemos muchísimo, ya sea porque estamos leyendo un libro propiamente académico o que ese es el propósito, que el propósito es educar o enseñarnos algo, pero también en otro tipo de libros de no ficción, como por ejemplo biografías, ensayos, memorias, artículos periodísticos, etc. Creo que podemos también aprender muchísimo sobre datos, sobre cosas que pasaron, que por ahí si nos sentáramos a investigarnos sería como mucho más pesado, mucho más engorroso. En cambio es una manera por ahí amena de acercarnos al tema y de conocer un poco más. A mí me pasó recientemente algo muy curioso, para darles un ejemplo. Yo en un momento había leído un libro que se llama Brain on Fire, que lamentablemente no está traducido, de Susanna Cahalan, que ella nos cuenta un poco, bueno, como de repente aparentemente se está volviendo loca, no sabe qué es lo que le está pasando, empieza a tener unos episodios psicóticos muy extraños y bueno, se empieza a hacer un montón de pruebas neurológicas y todo eso y no sale nada, o sea, supuestamente su cerebro tiene actividad normal. Y bueno, nos cuenta un poco en este libro qué fue lo que pasó, qué es lo que le diagnosticaron, cómo fue su proceso de recuperación, cómo pensó que lo más probable era que tuviera una enfermedad mental, todo ese tema. Y bueno, hace poquito me pasó, yo ahora mismo estoy mirando la serie Hannibal, que acabo de terminar la primera temporada, y en un momento de la serie algo similar pasa con el protagonista, y es como que cuando le iba pasando, yo iba identificando todas esas cosas que yo había leído en el libro, las pruebas psicológicas que le van haciendo y todo este tipo de cosas. Y me resultó muy interesante y me di cuenta como de que realmente yo había aprendido algo con ese libro, por más mínimo que fuera, y después fue lindo poder como contrastarlo con otra cosa de ficción que yo estaba viendo. Entonces por eso creo que los libros de no ficción realmente nos aportan algo muy importante, que creo que por más pequeño que sea te aportan algún tipo de conocimiento que después por ahí vos lo podés plasmar en otra área de tu vida. Y por último, a veces siento que los libros de no ficción son como injustamente dejados de lado, no sé por qué. Incluso yo también, a mí me pasa que a veces como que por ahí no me decanto tanto por libros de no ficción. Igual al momento de hacer este libro me di cuenta de que leí mucha más no ficción de lo que creo. Creo que, no sé, en 2 años más o menos, en lo que llevo
poniendo mis lecturas en Goodreads, o sea que es lo que yo puedo realmente revisar fehacientemente. Creo que he leído como unos 15 libros de no ficción en 2 años, lo cual me parece bastante, pero aún así creo que es un tipo de literatura al que nos cuesta elegir esa literatura al momento de leer algo, y creo que también en BookTube por ahí no es algo que se hable demasiado. Creo que se habla mucho más de libros de ficción en proporción comparado con los libros de no ficción. Entonces nada, me parece interesante abrir un poco el tema, enterarme de si a ustedes es un género que les interesa o no, y recomendarles algunos libros también. Ahora sí vamos directamente a las recomendaciones. Elegí un total de 5 libros que dentro de todo me parecieron que fueron los que yo más disfruté, que más se quedaron conmigo, que siento que por ahí me enseñaron algo o aprendí algo con ellos. Pero bueno, eso no quita que también haya habido otros libros de no ficción que disfruté igual, pero estos creo que son como los que más destacan. El primero de ellos es The Girl with Seven Names, escrito por Hyun-seo Lee. Este libro fue traducido por la editorial Península y el título en castellano es La chica de los 7 nombres, la historia de una huida de Corea del Norte. Este libro es una autobiografía que no me acuerdo si fue escrita en conjunto con alguien, creo que sí, fue escrita en conjunto con una persona como que la ayudó a darle una estructura y escribir el libro. Y básicamente nos cuenta la historia de eso, de una chica que nace en Corea del Norte, que bueno, todos conocemos el régimen súper mega cerrado que existe en Corea del Norte, que es una dictadura y que es prácticamente imposible entrar o salir del país o conocer más al respecto. Bueno, y esta chica que nace en Corea del Norte nace con una posición social bastante alta. Ellos se dividen por una especie como de castas, por así decirlo, que creo que se llama Songbang, si no me equivoco, que es como una especie de eso, de la categoría social que vos tenés, de en qué estrato social se te considera que estás. Y ella nace en un estrato social bastante alto. Entonces por ahí podemos ver la perspectiva de eso, una persona que disfruta un poco de, entre comillas, los beneficios de tener una posición social un poco más acomodada en Corea del Norte. Aún así, por situaciones que se van dando en el libro, ella en un momento escapa, empieza escapando a China y nos va a ir contando todas sus peripecias, todos los obstáculos con los que se enfrenta, todas las situaciones horripilantes que va a ir pasando, hasta finalmente poder llegar a instalarse en Corea del Sur. Es un libro muy duro, creo que como cualquier libro que trate esta temática, es un libro que tiene partes que te desgarran el corazón, que no entendés cómo esto puede estar pasando al día de hoy en la actualidad en un país del mundo. Pero justamente por eso creo que es un libro muy necesario, porque te hace ver una realidad de la que nosotros estamos absolutamente alejados al vivir en un país democrático donde en cierta manera uno siente que tiene una cierta libertad, a darte cuenta de que hay lugares donde están absolutamente privados de las libertades más básicas. Creo que es un libro muy necesario y muy interesante, y además es un libro que se hace ameno, se hace ligero de leer. Yo me acuerdo de que lo leí en poquitos días porque es como que quería saber qué era lo que pasaba, y bueno, creo que es muy recomendable. El segundo libro, del que ya les hablé varias veces en el canal, es Big Magic o Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Este es un libro donde la autora nos cuenta un poco de cómo ve ella el proceso creativo y de por qué cree que no deberíamos tenerle miedo a ser creativos, a hacer cosas, a crear, y que deberíamos olvidarnos un poco de este concepto de que para hacer algo artístico, creativo, tenemos que ser los mejores, y si no vamos a ser los mejores o a profesionalizarnos en el tema, que mejor directamente no hacerlo. También nos cuenta un poco cómo es este tema de cómo ella ve el tema de cómo surgen las ideas, de cómo de repente nos surge algo y tenemos que empezar a cultivarlo como para sacarlo a la luz. Y a mí es un libro que realmente se me hizo muy interesante, pero sobre todo inspirador. Creo que realmente Elizabeth Gilbert consigue transmitir esto de simplemente salir al mundo, hacer lo que te haga feliz, explota un poco tu lado creativo y que no te importe lo que realmente pase o lo que sea que el mundo te devuelva. Y creo que nada, es un libro de eso muy inspirador, que es como que sentís que te levanta el ánimo. Y a pesar de que no coincido con absolutamente todo lo que dice Elizabeth Gilbert, me encanta cómo ella ve el proceso creativo como algo prácticamente mágico. Y nada, es un libro que me gustó mucho y lo recomiendo, aunque creo que lo mejor es leerlo como pausadamente para ir digiriendo cada una de las cosas que te dice.
pero eso, es un libro muy interesante. El tercer libro del que quiero hablar, en realidad dudé un poco sobre si recomendarlo o no, porque en realidad es un libro que yo abandoné, entonces sentía como que no sé si estoy en una posición de realmente recomendarlo, pero creo que es importante porque aunque yo no lo haya terminado, aunque ustedes lean solo un capítulo de este libro, creo que se van a dar cuenta de lo necesario que es y de también que es un libro muy bueno en sí. Es más, ha ganado un premio Nobel, así que no es que soy yo que se los digo, sino que es algo que prácticamente ha sido aceptado, que este libro es muy bueno. Y se trata de Voces de Chernobyl, Crónica del Futuro, escrito por Svetlana Alexievich. Esta autora bielorrusa se ha hecho muy conocida por contarnos un poco esta historia secreta de la Unión Soviética, estas cosas, estos hechos que han ido sucediendo en la historia y que trataron de ocultarse o de taparse, o de los que por ahí no conocemos mucho. Este libro básicamente recoge testimonios de personas que vivieron o fueron afectadas por la tragedia de Chernobyl, que básicamente fue cuando explotó un reactor nuclear que llenó la zona de radiación e hizo que sea prácticamente imposible vivir en esa zona. Y creo que es un libro súper necesario. Yo lo abandoné por la simple razón de que es un libro durísimo. Creo que yo nunca he leído un libro tan duro en mi vida, porque la autora realmente consigue transmitirte la voz de esos personajes, de esas personas que vivieron o que viven todavía esta tragedia. Y entonces vos lo sentís tan en carne propia y son cosas tan tremendas y tan horribles que es muy difícil de tragar, es muy difícil de digerirlo. A mí me dejaba muy mal cuerpo, es como que sentía que me estaba angustiando. Pero tengo el objetivo de en algún momento intentar terminarlo, porque creo que es un libro necesario y creo como que siento que incluso se lo debo a estas personas, porque estas personas que lo vivieron es como que yo mínimo tengo que ser capaz de leerlo. O sea, si ellos fueron capaces de pasar por esto en carne propia. Por eso me planteo terminarlo, pero sé que tengo que estar como en un lugar anímico muy bueno, muy fuerte en ese sentido para poder tragarlo, porque si no realmente es uno de los libros más duros que yo he leído en mi vida, pero aún así es súper valioso. La autora tiene súper merecido el premio Nobel que se ganó y creo que bueno, todos los que tengan el estómago para hacerlo deberían leerlo, o también cualquiera de los otros libros de esa serie. Yo también le tengo muchas ganas a La guerra no tiene rostro de mujer, pero después de ver lo bien que te transmite estas vivencias, eso, sé que tengo que estar como muy preparada para leerlo. El cuarto libro del que quiero hablarles es The Psychopath Test, o ¿Es usted un psicópata?, escrito por Jon Ronson. También les hablé hace poquito en algún wrap-up de este libro. Es un libro donde el autor, que es un periodista británico muy conocido, hace una especie como de investigación de cómo es que se diagnostica a las personas como psicópatas, de qué es ser un psicópata, cómo se ha intentado tratar a los psicópatas a lo largo de los años, cómo ha ido cambiando, cómo la ciencia y la psiquiatría los ve, etcétera, etcétera. Es un libro muy interesante, y no solo es interesante, sino que la pluma de su autor es muy amena, muy hilarante. Es como que todo te lo presenta con un dejo de humor sarcástico, con este humor muy británico que a mí me gusta tanto. Y se hace muy ameno. Además, a mí el tema de la psicología, de la psiquiatría, es algo que me fascina, de la mente humana. Y entonces a mí me interesa mucho conocer más de este tema. Por ahí una persona que este tema no le llame la atención, le va a parecer que el libro no vale la pena, pero creo que cualquier lector que esté un poco interesado en este asunto, creo que lo va a encontrar interesante. Y además eso, se hace súper ameno de leer. Te cuento un montón de datos de qué opinión tienen, por ejemplo, el grupo de los cientólogos, qué opinión tienen diferentes psiquiatras, diferentes escuelas de psiquiatría. También nos cuenta de algunos casos criminales o policiales donde los acusados fueron prácticamente condenados en base a esta prueba que determina si una persona tiene tendencias psicópatas o no. Eso es realmente un libro muy interesante, lleno de datos curiosos y que se lee muy rápido porque es súper ameno. El siguiente libro que quiero recomendarles en realidad es más bien un autor que también tiene mucho que ver con este tema de la psicología, y se trata de Gabriel Rolón, que es un psicólogo argentino que se ha hecho muy conocido justamente por divulgar, por escribir estos libros de divulgación científica donde nos cuenta de diferentes casos que él ha tenido, obviamente todos con seudónimos, y va discutiendo diferentes conceptos psicológicos, pero como para que cualquier persona, cualquier común mortal lo pueda entender. Los dos libros que yo leí de él fueron Historias inconscientes y Palabras cruzadas, pero también tiene otro libro muy conocido que creo que se llama Historias de diván. En general tiene como varios libros que son bastante conocidos de este tipo. También tiene otro que se llama
Encuentros, el lado B del amor, que ese lo leí hace mucho, así que no me acuerdo, pero me acuerdo que me había gustado mucho. Y en general sus libros son eso, son capítulos cortos donde nos cuenta un caso de la vida real que le ha sucedido, uno de sus casos con sus pacientes, y que él usa ese caso para ilustrarnos un concepto de la psicología o algún tipo de anomalía psicológica o lo que fuera. Son libros que son muy amenos, muy interesantes. Creo que también está bueno que estén escritos por un escritor argentino porque se siente como un poco más cercano para los que somos de acá. Nada, es un autor que en general me gusta mucho. Yo nunca leí nada de ficción de él y por lo que he escuchado no es bueno, así que lo que yo les recomiendo es la no ficción. No son libros que por ahí, no sé, te vayan a cambiar la vida, pero en general son amenos, se pasa el rato de una manera muy entretenida y te deja cierta enseñanza sobre conceptos psicológicos que por ahí si uno le llena un libro académico no entendería un pomo. Y por último les quería hablar de un libro que les hablé justamente de él en el último wrap-up, en el wrap-up de febrero, y se trata de The Lion in the Living Room o Un león en el sofá de Abigail Tucker. Este libro básicamente nos cuenta todo sobre los gatos, sobre cómo fue el proceso de domesticación de los gatos, cómo es que esta relación entre humanos y gatos sucedió y cómo es que los gatos se convirtieron en animales domésticos. Realmente nos cuenta una historia muy exhaustiva de esto, entonces va mostrándonos diferentes aspectos de cómo el tema de la superpoblación de estos felinos ha afectado a la ecología, al ecosistema y a otros animales que conviven con ellos. También nos cuenta un poco de cómo es que todos los felinos grandes están en peligro de extinción, excepto el gato doméstico, que prácticamente es lo opuesto, que cada vez está poblando más el mundo. También nos cuenta un poco de lo poco que realmente sabemos respecto de esta relación entre gatos y humanos, de cómo los gatos socializan con nosotros. Bueno, nada, realmente es un libro lleno de datos curiosos, lleno de cosas que te van a hacer sorprenderte de lo complejas, de las complejas criaturas que son los gatos realmente, y cualquier persona que esté mínimamente interesada, que le provoquen curiosidad estos animales, va a disfrutar del libro. Es cierto que en algún momento por ahí tiene ciertos datos técnicos o descripciones un poco exhaustivas por ahí de cosas más científicas, pero en general es un libro muy ameno que creo que cualquier persona normal que no tenga idea de biología o de zoología puede entender. Bueno, y ahora sí quería hablarles un poco rapidito de los libros que yo tengo pendientes de no ficción, de libros que son los que por ahí más tengo en la mira, que más tengo ganas de leer pronto. La lista sería muy larga si les comentara todos, así que les voy a comentar los que más me llaman la atención en este momento. El primero de ellos es In Order to Live, escrito por Yeonmi Park. Este libro está traducido como Escapar para vivir. Es un libro que ha tenido muchísimo auge hace 1 o 2 años en BookTube, cuando apenas salió. Es como que todo el mundo lo leía, todo el mundo hablaba de él y me parece perfecto porque creo que todas las historias de personas que hayan vivido o hayan podido escapar de Corea del Norte son interesantes y creo que merecen la pena ser leídas. Así que este es uno de esos libros que tengo así como muy en la mira. Además creo que hace más de 1 año que lo tengo en las estanterías y todavía no lo leo. Y creo que la iniciativa del marzo asiático puede ser una buena excusa para hacerlo. Todavía no me decido, pero creo que por ahí tenía ganas de hacer algunas lecturas del marzo asiático, aunque sea una. Y creo que esta puede llegar a ser una buena opción. Otro libro que también hace mucho tengo ganas de leer es Instrumental de James Rhodes. Este libro también ha sido súper mega conocido tanto en la comunidad en inglés como en la comunidad en castellano. Es un libro que es autobiográfico y creo que mucho mejor de lo que yo puedo llegar a decir. Les leo la contraportada, que es muy concisa y muy explicativa. Dice: me violaron a los 6 años, me internaron en un psiquiátrico. Fui drogadicto y alcohólico. Me intenté suicidar 5 veces. Perdí la custodia de mi hijo. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de música. Porque Bach me salvó la vida. Y yo amo la vida. Creo que nada lo puede explicar mejor que eso. Ya me veo venir que va a ser un libro durísimo, pero que también va a valer la pena. Y el resto de los libros que voy a comentar no los tengo conmigo en físico porque los tengo en digital en el Kindle. El primero de ellos es Educated o Una educación de Tara Westover. Este libro también se ha hecho súper mega famoso en los últimos meses, es como que ha tenido mucha exposición. Y es una memoria donde la autora nos cuenta de su experiencia, de su infancia, creciendo en una familia de mormones súper extremistas, súper fundamentalistas.
Creo que su padre creía algo así como que el mundo se iba a terminar y tenía su familia completamente aislada de la sociedad, o sea, ya prácticamente no tenía ningún tipo de contacto con el mundo real, entre comillas, o sea, es como si viviera en su propio Corea del Norte, pero con su núcleo familiar, algo por el estilo. Ha tenido muy buenas reseñas, la historia pinta súper interesante, parece que es como una historia de superación personal y definitivamente tengo ganas de leerlo y creo que va a ser una lectura que me puede llegar a gustar mucho. Otro libro que tengo pendiente hace mucho es The Amityville Horror, escrito por Jane Anson. Este libro no estoy segura de si tiene traducción al castellano, pero creo que sí, si no les voy a dejar en la cajita de descripción como siempre el título en inglés y en castellano. Es un libro del que no sé mucho, pero que tengo muchas ganas de leer porque nos cuenta la historia de la casa de Amityville, que es una especie de casa que se cree que está, digamos, encantada o que donde pululan los fantasmas, por así decirlo, donde han sucedido muchos hechos sobrenaturales. Y nos cuenta la historia de una familia que se muda a esta casa y que empieza a experimentar todos estos sucesos paranormales. El tema de las casas encantadas, las casas embrujadas, es algo que me llama mucho la atención. Últimamente estuve como con mucho hype con todo el tema de Hill House. Así que nada, tengo muchísimas ganas de leer este libro y ver qué fue lo que realmente sucedió en esa casa. Otro libro de no ficción que también tengo ganas de leer es Sapiens, A Brief History of Humankind, escrito por Yuval Noah Harari. Este libro, creo que el autor es un antropólogo, si no estoy equivocada, o algo por el estilo. Y básicamente en este libro nos cuenta una resumida historia de la humanidad, de los seres humanos, de cómo fue que fuimos evolucionando, de cómo fue que llegamos a ser el prototipo de ser humano que somos al día de hoy. No sé mucho más que eso, lo que sé es que es un libro bastante accesible y a pesar de que es un libro que por ahí no es ameno, que hay que irlo leyendo de a poco, que tiene un montón de datos curiosos y que explica muy bien a las personas que no somos científicos todo este tema de cómo fue la evolución humana y cómo llegamos a donde estamos hoy. Y tiene muy buenas reseñas además, así que es un libro que sé que voy a tener que leer con tiempo, pero que tengo muchas ganas de empezar en algún momento. Otro libro que me llama la atención es Solterona, de Kate Bolick. Este libro también ha sido como muy conocido hace un par de años en la comunidad de Booktube y básicamente es una recolección de ensayos feministas de esta autora y bueno, creo que es un libro que puede llegar a ser accesible como para adentrarme en el tema de la literatura feminista. Y no sé, sinceramente en parte también me ha llamado la atención por la portada y por las buenas reseñas que he visto, así que mucho más de él no sé, pero creo que es un libro que puedo llegar a disfrutar bastante. Y por último, el último libro de esta categoría que tengo así como muy en la mira es The Mitford Girls, escrito por Mary S. Lovell. Yo nunca me había interesado particularmente por el clan de las hermanas Mitford, de hecho ni siquiera había escuchado hablar de ellas hasta que Dina las mencionó en su canal y ahí me enteré que fueron una familia súper pintoresca. Creo que, bueno, una de ellas fue la conocida escritora Nancy Mitford, que ya sí había oído hablar, pero como escritora. Y después también las otras hermanas tuvieron como vidas muy turbulentas y muy diferentes. De hecho, creo que una de ellas estaba a favor del partido nazi e incluso se había como codeado con Hitler, y la otra era totalmente opuesta, viajó a Estados Unidos y se hizo comunista. O sea, como que vivieron vidas todas muy excéntricas y muy diferentes, pero también muy diferentes entre sí. Y desde que Dina habló de ellas me llamaron muchísimo la atención y encontré este libro y también como que quería saber más sobre ellas, así que lo tengo en el Kindle ahí esperando. Es un libro bastante largo, creo que tiene como 600 páginas, pero promete ser muy interesante. Y bueno, esta autora nos va a contar básicamente la biografía de estas hermanas. Así que esas fueron mis recomendaciones y mis libros pendientes de no ficción. Ahora me gustaría que ustedes me contaran si leen libros de no ficción, por qué los disfrutan o por qué no les gustan. Y por supuesto, si tienen algún libro de no ficción de esta categoría que les gustaría recomendarme, o también si me quieren comentar cuáles son sus pendientes. A mí me va a encantar leer todo en los comentarios y ya nos vemos la semana que viene con otro video.